Muy buenos días, qué gusto saludarlos en fin de semana. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en este momento de desayuno para nosotros. Tal vez ustedes también están desayunando. Muy buenos días aquí a mis compañeros, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy tenemos un tema bien importante, interesante, también difícil, ¿por qué no decirlo? Vamos a hablar del resentimiento. Y es que, ¿quién no ha sentido algunas veces, pues, rencor, enojo, frustración, que no puedes perdonar a alguien por alguna situación? Pero el resentimiento ya es algo que nos puede ir como carcomiendo, nos puede ir lastimando. Es precisamente volver a transitar por un dolor que tuvimos, es resentir. Y pues es muy interesante analizarlo y analizar de qué manera podemos ir librándonos de él. Por supuesto, librarnos de él, y se antoja no tan sencillo. Ojalá fuera tanto como sáquese de aquí y entonces ya desaparece el resentimiento de nuestras vidas, pero no es así tan sencillo. ¿De dónde proviene? ¿Cómo es que lo comenzamos a generar? ¿Tiene que ver con la relación que tenemos con las demás personas, con frustraciones personales o que tal vez le echamos la culpa a las demás personas, nuestras expectativas? ¿Desde dónde proviene todo esto? Lo vamos a ver. Buenos días, qué gusto saludarlos. Buenos días, queridos amigos. Y le mandamos un besote a la Marisa Escribano, que hoy no está con nosotros, pero la extrañamos. Aquí la extrañamos, claro que sí. Claro. Y bueno, también nos vamos a preguntar si todos sentimos resentimiento o las personas que sienten resentimiento, ¿por qué razón lo sienten? Porque hay algunas personas que son capaces de dejar ir las cosas y nunca volver a pensar en ellas. Y hay otras personas que pueden pasar los años y te dicen, en 1827 tú que me hiciste, ¿no? Vamos a platicar un poquito más adelante de esto. Ahí está el tema, comenzamos. El resentimiento es la antesala del rencor. Estar resentido significa no haber olvidado la situación que nos lastimó y, por tanto, permanecer con el dolor, el enfado y la rabia. No es más que el sentimiento que se repite una y otra vez sin dar tregua. Un eco que, cuando anida, no calla. Además, es una emoción que promueve la venganza y la hostilidad, así como el odio hacia la persona que considera responsable el sufrimiento o el daño sentido. Bueno, ya con esta entrada nos damos una idea de todo lo que significa el resentimiento. Cada uno podemos o tenemos nuestra propia idea o definición o lo hemos experimentado tal vez. Vamos a ver primero qué nos dijo el público y aquí lo retomamos. Es cuando una persona te hace daño y te quedan como las ganas de vengarte de esa persona, enojo hacia esa persona, odio. Dolor por las vivencias. Algo que guarda uno en el corazón, el cual le hace a uno mucho daño. La persona que tiene coraje hacia uno mismo, hacia otras personas. El resentimiento es el rencor que guarda uno en el corazón respecto a acciones que te hagan. Es un sentimiento que tenemos hacia las personas que nos hacen cosas malas o nos quieren en nuestros sentimientos. Yo, miren, estoy de acuerdo con todo lo que dicen. Yo estaba pensando y analizando si yo soy o tengo resentimiento. Sinceramente creo que no tengo resentimiento a nadie en lo particular que yo me recuerde ahorita. Sin embargo, sí creo que hay situaciones que si yo recuerdo de algo que me hizo sentir mal, que me dolió, de alguien que me lastimó, si yo vuelvo a transitar por ahí, o sea, si recuerdo la experiencia, sí todavía me lastiman. O sea, sí hay cosas que me hacen sentir mal, me hacen sentir incómoda. Sin embargo, no es algo, como tú dices, que voy sacando del baúl de los recuerdos cada que puedo. Sí. Afortunadamente, es que, ¿sabes qué? Sí, no, el resentimiento yo creo que es veíamos al principio, yo creo que es este pensamiento recurrente todo el tiempo que no puedes dejar ir. Y que entonces estás todo el tiempo pensando en el daño que te hicieron y por qué te lo hicieron y cuánto me enoja y te odio y no quiero saber. Y es como dirigido a una persona, sí, ¿no? Y lo piensas y lo piensas y lo piensas todo el tiempo. Fíjate, yo me acuerdo de muy chiquitita, les comparto, esto para mí fue impresionante. Yo me acuerdo que algo me dio mucho resentimiento, no recuerdo qué fue. Pero sí me paré con mi mamá y le dije, oye, no puedo dejar de pensar, haz de cuenta que Lorena me pegó, ¿no? Mi hermana. Y mi mamá me dijo, eso es ser rencoroso, no es bueno, no lo hagas. Y entonces fue un mensaje que a mí me ayudó muchísimo de muy chiquita,
cuando me dijeron, es que eso no está bien, no lo hagas. Entonces yo lo dejaba ir. Decía, bueno, ya pasó, lo resuelvo y lo dejaba ir. Y eso me ha ayudado mucho. Nunca, o sea, hasta ahora que soy mucho más grande, me doy cuenta el beneficio que me hizo ese comentario. Claro. Pero yo sí recuerdo de niña que yo decía, pero ¿por qué me pegó? ¿Pero por qué me pegó? ¿No? Como estás ahí un poco dándole vueltas a la misma situación. Por lo tanto, tiene que ver, sí, la forma en cómo nos educan. Yo creo que ¿no? sí. Entonces es algo que vamos aprendiendo desde luego desde la infancia. Tú decías también algo que me llama la atención y es, yo no recuerdo en este momento tener algún resentimiento con una persona y es cómo lo vas trabajando o cómo estás educado desde un principio. Tampoco queda allí, es decir, si yo fui educado de una forma, pues así, infancia es destino, no. Se puede desaprender y reaprender. Pero a lo que voy es, creo que se trata de un trabajo constante, porque resentimientos podemos, creo que, obtener o ganarnos todos los días. Todos los días. Diferencias entre las demás personas, crearnos ciertas expectativas en todos los ámbitos, puede ser en el laboral, en el familiar, en la pareja, en la relación con nuestros hijos, con los seres humanos simplemente. No van a ser las cosas que a nosotros nos gusta como las hagan, simplemente. Exacto. Entonces, está también un poco, creo que, ligado con la autoestima, ¿no? De lo que nosotros tengamos cubierto o no, y además le vamos poniendo a la otra persona y no vemos cómo está nuestro deterioro personal o Pero individual. esto que dices es bien interesante, porque sí hay situaciones o hay cosas de las que uno espera porque por naturaleza esperas que sean de alguna forma. Es decir, tú tienes un amigo y esperas que por ser tu amigo, pues te sea leal, te sea fiel, te acompañe, ¿no? O sea, son cosas que uno espera porque así se supondría que tendrían que ser, no porque tal vez te hayas creado falsas expectativas. Y cuando te lastiman esa confianza, pues yo creo que es cuando más duele. Vamos a ver esta frase porque nos puede ayudar a definir lo que estamos diciendo. El odio, el rencor y el espíritu de venganza son un bagaje inútil para el artista. Su camino es lo suficientemente difícil para él para purificar su alma de todo lo que podría hacerlo aún más. Henri Matisse, pintor francés. Saben que yo creo que el rencor también tiene que ver con tu escala de valores. También. O sea, de repente cuando alguien rompe algo que para ti es un valor muy importante, por ejemplo, cuando tú sientes que te faltaron el respeto, Te traicionaron. o que te traicionaron, entonces es tu propia escala de valores la que alguien más rompió y entonces a veces por eso te cuesta tanto trabajo dejarlo ir. Claro, porque en tu comprensión, en estas expectativas de las que hablabas o en la idea que tú tienes de esta construcción, a lo mejor de tu idea de familia, tu idea de amistad, tu idea de compañerismo, es una y tal vez el otro pues no lo cubrió, no lo cumplió y por eso te sientes también lastimado. Ahora me quedé pensando, ¿qué tanto entonces es de cada uno? O sea, esto de que decías, vuelve y vuelve y vuelve y no lo puedes sacar de tu vida, o tú vas y te echas un clavado y te echas otro y estás buscando otra vez, porque a veces eso te hace sentir muy vivo. Sí, yo creo que sí hay gente que es como más intensa y que permanece en un sentimiento y ya vemos otros que podemos dejar, soltar, irnos más fácilmente. Vamos a regresar con este después del corte. El resentimiento comienza a generarse cuando vivimos una experiencia que nos frustra, nos desorganiza y ante la cual no expresamos nuestro dolor ni enfado. Por ello, las personas que suelen experimentar esta emoción suelen ser hipersensibles y viven tanto el dolor como el enfado con mucha intensidad, pero sin haber aprendido a expresarlos. Esta incapacidad de no poder expresar nuestros sentimientos también va marcándonos, porque entonces es donde vamos colocando en un pequeño saco, bueno, comienza pequeño, pero después se puede hacer enorme, gigantesco, y ahí vamos entonces echando un montón de emociones y resentimientos que no hemos sacado, porque no nos parece tal vez tan trascendente en un principio, pero cuando ese saco ya es enorme, entonces la carga se vuelve tan pesada que no entonces es intrascendente. Creo que el poner atención, y allí estoy justamente otra vez coincidiendo contigo, que depende de la educación, porque entonces si desde un principio aprendes a darle buen camino, a soltar, como decía Sandy hace rato, y esa emoción se trabaja y ya no te la quedas, pues tu saco está vacío. Claro, pero yo no creo que tenga que ver tanto con que no sea trascendente para ti. Yo creo que más bien tiene que ver con que no sabes qué hacer con eso. O sea, hay veces que no sabes cómo resolver el enojo, no lo sabes resolver. Fíjate, por ejemplo, aquí un anónimo nos dice, hace un año me enteré que 2 de mis 3 hijos no son míos. O sea, imagínate, ¿cómo no guardar rencor a mi ex esposa?
es imposible perdonarla, pero yo estoy seguro que voy a sanar ese dolor que yo siento. O sea, él ya está diciendo, o sea, ahorita cómo no estar enojado, Claro. cómo no sentirme resentido, Claro, y es pero natural que es sienta natural. eso. O sea, hay un periodo en el que digamos que es esperable que suceda, porque de repente si no, pues ¿qué? Eres una persona que no siente nada, nada le importa, no le da valor a nada, indiferente. Claro. Entonces, hay un periodo en el que es normal que te sientas mal, Por supuesto. pero que después sí lo Y yo Hay superas. personas que adoptan este mecanismo de defensa, ¿no? Para que entonces no me dañe tanto, para que entonces esta persona no obtenga el control sobre mí, porque algunos otros... Claro, o que no algunas me vea otras- que me dolió. Exactamente, entonces yo voy cancelando todas estas emociones y todos estos sentimientos. Y entonces me hago tan fuerte que en realidad no estás siendo fuerte. Te estás desquebrajando por dentro, pero por fuera entonces tratas de dar otra imagen. Entonces, es muy válido. Sí se tiene uno que desquebrajar por fuera también, Sí, duele. demostrarle al otro me duele, pero no a llevarlo a un grado donde se puede patologizar. Es decir, no voy a culpar toda la vida a mi pareja por enterarme de esto. Él dijo, nunca la voy a perdonar, sin embargo, ya estoy trabajando en ello. Que Y hemos yo creo que sí es un camino muy platicado- correcto. Aquí hemos Sí. platicado de que el perdón es más bien también para Para él, ti, o sea, para claro. él estar tranquilo Exactamente. con lo que sucedió. Y es que aparte no se va a cambiar los nada, hechos, pero claro. sí va a cambiar la actitud que tenga frente a lo que sucedió. Y es que aparte nos confundimos a veces con no lo voy a perdonar o no la voy a perdonar o no voy a perdonar esto con no lo voy a olvidar. O sea, sí no lo voy a poder olvidar porque si no me tendrían que borrar la mente, la memoria. Va a ser algo que voy a tener que aprender a vivir con eso, pero lo que sí va a suceder es que sí puedo perdonarlo. Claro. Y perdonarlo quiere decir ponerlo a un lado y que no me lastime, como dice Sandy. Así o sea, es. el perdón solo sí, nos no hace estar daño a nosotros. que no te duela al grado de que ya no funciones y que físicamente presentes síntomas de los que también hablabas al principio, Cris. Claro. Y también algo que se me hace bien importante de esa llamada, que lo comentamos en algún momento, es claro que aquí le va a doler más que si la traición hubiera sido de alguien más lejano. O sea, es la Exactamente. persona de la cual tú esperas la mayor confianza, es la mamá de tus hijos. Entonces, el dolor, pues, es muy Claro. grande. Lo mismo sucede cuando hemos recibido en programas llamadas de lo que esperas tú de tu mamá o de tu papá, que son los principales protectores, y cómo te van a lo mejor lastimando o no te dieron este amor que tú esperabas, y es de las personas que más resentimiento nos generas, ha exacto. llamado gente, ¿no? Que- Fíjate, tenemos una pregunta, porque yo creo que todas las personas entonces sentimos de forma distinta, pero entonces Eso ese es seguro. precisamente lo que le preguntamos al público. ¿Cómo se sienten las personas que viven resentimiento? Vamos a ver. Tristes, agobiadas. Viven amargadas necesariamente. Pues muy mal, es una enfermedad, creo que es la enfermedad que más molesta al mundo porque te llena de un montón de cosas, de estrés, no te permite ser feliz y pues por supuesto no hay amor en los actos que haces cuando hay resentimiento. Se sienten mal, se sienten frustradas, sienten que llevan cargas adentro de ellas, pero sobre todo muy heridas, muy lastimadas. Muy heridas, Sí, muy muy lastimadas. lastimadas. Puede tratarse evidentemente de una enfermedad. Si lo dejamos allí el resentimiento por años, entonces sí puede enfermar nuestro cuerpo, irlo minando. Pero hay otra pregunta además. Para estas personas que tal vez no han enfermado, o a lo mejor ya sí, no solo emocional, sino físicamente, ¿qué ganancias hay? Porque entonces diría uno, ¿para qué necesito yo el resentimiento en mi vida? Claro que hay ganancias secundarias. Sí. O sea, una persona que se la vive resentida también gana atención. O sea, por ejemplo... Es un grito desesperado. Es un grito desesperado, pero ganas atención. Les quería yo leer esta de Graciela Durán. Estoy llena de rencor hacia mi esposo. Tuvimos un matrimonio de 30 años y fue un infierno. Me quitó la casa y ahora vive ahí con su nueva pareja. Es una falta de respeto, le tengo mucho coraje. Entonces, claro, de repente dices, a ver, es que hay como varios niveles. Primero, 30 años después, si ella solo se dedicó al hogar, cuesta como mucho trabajo que pueda salir al mundo laboral, porque son 30 años de haberse dedicado al hogar y sabemos que de repente el mundo laboral tiene como otras exigencias. Hay una vigencia. Ajá, y hay una vigencia. Entonces, puede ser que ella esté como muy enojada por eso, ¿no? O sea, y que se sienta con mucho rencor. Y también a veces, no digo que sea el caso de Graciela, solo nos sirve como para ponerlo de ejemplo, también a veces el estar con este resentimiento y decirlo en voz alta hace que mi entorno se acerque. Sí, de alguna forma empaticen conmigo y me ayuden. Vaya, o mis hijos, conmiseración, compasión. Compasión, que mis hijos no me dejen sola, porque pobrecita de mí, mira cómo estoy sufriendo, mira todo lo que me hizo tu papá, el maldito de tu papá o la maldita de tu mamá.
quien sea. Y entonces la ganancia secundaria a veces es la atención que recibes de una manera equivocada. No quiere decir que eso vaya a ser beneficioso en tu vida, evidentemente. Nos dice Carmen Santiago, yo tengo muchos resentimientos con mi suegra y con mi esposo. Vivo en su casa, quiero ser feliz con mis hijos. Él no se quiere separar y tampoco quiere dejar a su mamá. Creo que ya lo tiene bastante identificado. Allí está, él no puede ni con él ni con ella, quiere a sus hijos y es momento de tomar tal vez una decisión más importante. ¿Por qué? No precipitada, pero creo que el analizar la situación en el momento adecuado, en el lugar adecuado para tomar esa decisión, nos puede ayudar en mucho para no generar o no guardar precisamente estos resentimientos. Ahí está dando claramente la respuesta de lo que ella quiere, o sea, quiere claramente ser independiente, pero a lo mejor lo que le da miedo es dar el paso y a veces ahí está la respuesta, en su misma pregunta está la respuesta, pero nadie dijo que sea tan sencillo, a lo mejor con ayuda de la mano de alguien, de un especialista, de un buen amigo, de una buena y a veces familiar. Y a veces no sabes que estás viviendo en rencor. Exacto. O sea, Mariano nos dice, viví mucho tiempo con resentimiento y no me daba cuenta, me dolía la cabeza, el estómago, hasta que en terapia me di cuenta que era rencor, que era resentimiento y lo pude trabajar. Todos los síntomas físicos. Qué importante escuchar al cuerpo. Al cuerpo, exacto. Y como decían en el sondeo, bueno, cada quien lo siente y lo vive de una manera distinta. Por eso es importante identificarlo en uno mismo y entonces actuar de acuerdo a cómo es la lógica en tu cuerpo. Pero hacemos una pausa, no se vayan, regresamos. Si no estás muerto todavía, perdona. El rencor es denso, es mundano. Déjalo en la tierra. Muere liviano. Jean-Paul Sartre, filósofo francés. Dos hombres habían compartido injustamente una celda en prisión durante varios años, soportando todo tipo de maltratos y humillaciones. Una vez en libertad, se encontraron años después. Uno de ellos preguntó al otro, ¿alguna vez te acuerdas de los carceleros? No, gracias a Dios ya lo olvidé todo, contestó. ¿Y tú? Yo continúo odiándolos con todas mis fuerzas, respondió el otro. Su amigo lo miró unos instantes, luego dijo, ay, lo siento por ti. Si eso es así, significa que aún te tienen preso. Con esta fábula nos podemos dar cuenta que es importante ser consciente de que la única persona que está sufriendo todavía por lo ocurrido es uno mismo cuando siente rencor y que el resentimiento no hace más que prolongar el sufrimiento sin resolverlo. Bueno, pues me encanta esta fábula porque aparte podemos encontrarla de diferentes formas, pero al final de cuentas es exactamente lo mismo, cómo el rencor te vuelve preso. O sea, tú te vuelves un esclavo y te vuelves un preso de ti mismo, de tu propia cabeza. Porque esto que acabamos de ver es impresionante. Los dos ya habían salido de la cárcel y uno pues abrazó la vida y siguió viviendo y el otro no podía dejar de pensar en lo que le había pasado en la cárcel. Entonces, si te pones a pensarlo muy seriamente y muy puntual, él seguía ahí metido, o sea, todo el tiempo estás atrapado. Y lo mismo nos sucede, o sea, si alguien nos ofende o nos hace daño o nos dice que ya no nos quiere en algún momento, que sí es muy doloroso, si yo no lo dejo ir, pues me quedo con eso toda la vida, es mi propia cárcel, es durísimo, ¿no? Y te puedes llegar a perder la oportunidad de pasar otras experiencias felices, de cambiar lo que tienes hoy por algo mucho mejor. Miren, aquí una llamada de Gloria Gutiérrez nos dice, me separé de mi pareja después de 4 años de relación y me enteré que estuvo saliendo con otra persona y eso me dolió más que la separación. Tengo mucho rencor hacia él y no quiero porque soy la única que se hace daño. Y esto es claro, o sea, ella ya se había separado, o sea, ya había tomado una decisión, se entera de algo que pasó incluso ya estando separada, cuando ya tiene una oportunidad de empezar una nueva vida, otra etapa, pero como que regresa a atraparse de esto. Sí, es que sabes que ahí creo que lo que nos atrapa, vuelvo a insistir, es nuestra escala de valores. Y las cosas que para mí son importantes o no son importantes. O sea, de repente haz de cuenta, ok, ya me separé, tomé la decisión de separarme, pero de repente me entero que cuando estábamos juntos me engañaste. Y entonces yo, o sea, la escala de valores de ella le dice,
no eso sabemos estuvo muy qué, mal, no o- sabemos qué es sobre ser una mujer engañada. Claro. O sea, ¿qué significa para ella ser una mujer engañada? ¿Qué significa para su propia persona, su autoestima, cómo Tu está? propio ego Tu también propio ego. está Y entonces eso es lo lastimado. que a ella le está dando vueltas. O sea, haber sido en algún momento, aunque no se dio cuenta, una mujer engañada. Eso y otras veces hemos tenido también aquí testimonios en el programa donde nos comentan, yo me separé ya de mi pareja, tenemos 2 años separados, pero él ya pudo o ella ya pudo rehacer su vida y el que yo no lo haya logrado me provoca un resentimiento muy grande, porque entonces, ¿cómo es posible que... Ella sí puede, yo no. Pues, exacto. Y no sé entonces qué tanto colocamos que entonces vuelve a las expectativas, vivir este duelo, o sea, a lo mejor a nosotros nos educaron a vivir de una forma el duelo, de tienes que dejar pasar 2 años, o bueno, incluso por los mismos especialistas que aquí dicen, tienes que tener todo un periodo para que entonces puedas establecer una buena relación de pareja, si tú así lo deseas en un futuro, y quien se te adelanta y te gana como si fuera una carrera, y no es una carrera, no es darle en la Pero torre al otro, justo- pero entonces yo creo que habla mucho de cosas que no se han trabajado todavía de forma correcta, y están allí, y muchos Ok, de ellos sí. pueden ser resentimientos. Claro, o que ni siquiera te permitiste vivirlo, pero ahorita Así lo es. vemos. Vamos a ver el siguiente sondeo. Salimos a la calle y preguntamos, ¿quiénes son los que sufren por resentimiento? Obviamente la que lo está sintiendo. Una tercera persona puede ser influida por ese ánimo, todo es energía. Las que no perdonan precisamente. El mismo que tiene el resentimiento, él lo está sufriendo, aparte de que con la persona que convives, sienten, perciben que tú no los quieres. Pues yo creo que todos, en algún momento, pero las personas que viven con resentimiento a diario, pues quizá son aquellas que con sus actos de día a día no demuestran un cariño hacia su vida, hacia las personas que quieren o incluso hacia la misma sociedad. Pues yo creo que coincidimos todos, ¿no? Que la persona que sufre cuando está resentida es la persona que está sintiendo el resentimiento. también- pero, por supuesto, que afecta a toda la familia. Y también yo creo que sufren más las personas que tienden a vivir como en el hubiera. O sea, como con este pensamiento de qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho, si él me hubiera dado, si entonces yo hubiera sido más amoroso o menos permisivo o menos, ¿no? Como en los 2 ejemplos que analizábamos antes de escuchar el sondeo, es esta idea de lo que hubiera sido mientras estábamos juntos, de lo que hubiera pasado si tú no te hubieras enamorado de alguien más. Entonces, todos estos pensamientos que viven en nuestra cabeza y que son fantasías, que no son la realidad necesariamente, son los que también nos lastiman Sí, más. eso te hace mucho daño. Y lo que estábamos diciendo antes de ver el sondeo, que también me parece importante, que no vivimos el duelo. Muchas veces estamos educados así, o muchas personas nos dicen, por tratar de ayudarnos sin saber que no nos están ayudando, no te preocupes, ya déjalo pasar, no pasó nada, vas a salir adelante. Y entonces de alguna manera empiezas tú a bloquearlo y no te das cuenta, como hemos visto muchas veces aquí en Diálogos, que por lo menos es 1 año, por lo menos. Claro. A veces son hasta 2 años, Exacto. dependiendo del duelo, ¿no? Y entonces por lo menos es 1 año en el que tienes que tener una, pues, confianza en ti, saber que tú necesitas llorar, que va a haber momentos en los que te vas a sentir débil, que va a haber otros momentos que te vas a sentir bien y tenerte como mucha paciencia. Y hay veces que solo brincas y es ahí donde muchas veces surge el resentimiento. Exacto. Fíjate, esta llamada de Francisco Pedrosa se parece un poco a la que leías anteriormente. Resentimiento, odio e ira es lo que siento por mi pareja. La llené de amor, le di una vida digna y me fue infiel con un compañero de trabajo. Y eso me hace recordar una investigación de nuestra compañera Erika Zamora, que alguna vez me decía, no me acuerdo si era en parte lo que dijo un especialista o una frase que encontró, pero entonces es, ¿qué plantita es la que prefieres ir regando? ¿La de la otra persona o tu plantita? Porque aquí lo que dice, y no es una crítica, como tú bien decías hace rato, es simplemente que a veces, si vas regando la planta del otro y Del no la tuya, resentimiento. además también puede ser regarla de resentimiento, pero acá a la que estás alimentando es a la otra, por ende, ¿quién va a crecer más? La Claro. otra. Si dejas de regar la tuya, entonces no van a ir creciendo a la par. Y esas diferencias o esas Es la que hace mucho inequidades luego es la que provoca Claro, problemas. oye, pero fíjate, o sea, a veces no sabes cómo hacerlo, porque dices, yo me doy cuenta, nos dice Susana Cruz, que soy muy resentida. Cuando algo me hiere no digo nada, pero me alejo de las personas y no se los expreso.
Fíjense qué claro nos dice lo que ella hace, o sea, se retrae y se queda con eso. Comienzo a darme cuenta ahora, pero aún así no les digo que me lastimaron. Me lo guardo y cuando puedo los hago sentir mal. O sea, lo lleva hasta el extremo lo saca como una bomba. Claro, no, ¿cómo se llama? No es rencor, es vengarse. Claro, de la venganza. La venganza. Justamente de eso vamos a hablar ahorita regresando. El rencor es como tomar veneno y esperar que mate a tus enemigos. Nelson Mandela, abogado, político y filántropo sudafricano. El rencor no nos permite pasar página, ya que espera el momento para saldar su dolor. Por tanto, las actitudes de la persona rencorosa girarán en torno a restablecer su equilibrio, haciendo pagar por lo ocurrido a la persona que culpa de su sufrimiento. Y, aunque existiese la posibilidad de la venganza, nunca será la solución a tanto malestar acumulado. Es sabido que el dolor ajeno nunca calmó el dolor propio. Y también, bueno, muy interesante esto que escuchábamos, el dolor ajeno nunca calmó el dolor propio, pero también lo que escuchábamos al salir del bloque anterior de Nelson Mandela, el rencor es como tomar veneno y esperar que mate a tus enemigos. Es muy cierto que tú decías, bueno, ¿qué plantita preferimos regar, ¿no? Si realmente lo que quieres es decirle al otro lo mal que te hizo sentir, es distinto a ya al grado del que también íbamos a hablar, que es la venganza, o sea, darle el veneno a la otra persona de plano. Hay quien sí, hay quien dice, pues yo sí quiero que le vaya mal y sí quiero, incluso hay quienes provocan esto porque su resentimiento llega a tomar acción. Vamos a ver qué nos dijo el público cuando le preguntamos precisamente sobre la venganza. ¿Ustedes creen que la venganza es la solución para ya no tener resentimiento? No, al contrario, la venganza causaría más dolor todavía a la persona y más daño. Absolutamente no. Pues no, al contrario, ¿no? Hacer las paces y llevarla bien, ¿no? Porque la venganza provoca venganza. Por supuesto que no. No es la solución. Al contrario, la venganza es un sentimiento que si se lo agregas al resentimiento, le da más fuerza al resentimiento. La venganza es un sentimiento de odio. No, porque al final de cuentas a veces quien se está haciendo daño eres tú mismo. Ahí, bueno, nadie lo va a aceptar tal vez así abiertamente, pero sí, yo sí creo que hay veces que dan ganas que a la otra persona le vaya mal, que a la otra persona... Yo sí lo he deseado. A ver, sí. porque yo criticaba un poco esto, con todo respeto a las personas que participaron en el sondeo, más bien agradecidos estamos. Pero yo sí he pensado, cuando alguien me hace daño, cuando guardo resentimiento, cuando no lo he podido trabajar, sí albergo sentimientos de ojalá te vaya mal, no que te atropelle un tren, pero sí que pase un perro y levante la patita trasera. Y sí, por ejemplo, a mí cuando una vez que se metieron a robar a mi casa y nos robaron cositas que yo tenía de valor realmente estimativo, ni siquiera porque fueran grandes joyas, pero yo sí decía que les fuera muy mal a esas personas, pero muy mal. Es que y es todavía muy natural. me acuerdo y sí, quiero que les vaya mal. Sí, yo la verdad también creo que es parte de la naturaleza humana, ¿no? O sea, si la pregunta es bueno, pues no es bueno, no te hace bien. Y aparte a veces vengarte, o sea, realmente la venganza, aunque dicen que es un plato que se come frío, yo no sé por qué, pero a veces la venganza hay personas que les gusta y se sienten muy bien. Y hay veces que te hace sentir peor. O sea, de repente la venganza. Es que tiene que ver esto de que es un plato que se come frío, porque tiene que ver con que no lo debes hacer en el momento inmediatamente. Tiene que ser algo bien pensado, muy fríamente calculado, para que entonces tenga un efecto como tú lo deseas. A eso iba. O sea, es diferente que nos sintamos con este deseo de que te vaya mal a que yo vaya a provocar el que te vaya mal. O sea, el que yo tome acción sobre ti y verdaderamente te lastime, te ataque, te haga algo contra tu integridad. Eso ya es lo que sería ya provocar la venganza, como nos dice aquí un anónimo. Mi esposo me fue infiel y tuvo un hijo en esa relación. Me vengué teniendo otra relación y a él le dolió mucho y yo lo disfruté. Aún tengo resentimientos con él. Fíjense cómo, aún habiendo pasado lo que pasó,
pues ella se sigue sintiendo mal, no le ayudó precisamente. Sigue sintiendo resentimiento, ¿no? Exacto. Pero, y además esta híjole. satisfacción de que me parece que ya la venganza, llevarla a cabo, sí nos habla de algo más patológico. Ya llevamos el rencor, el resentimiento a algo mucho más fuerte. Entonces, no estoy diciendo que las personas que lo hayan hecho en algún momento, o sea, reconocerlo me parece que es muy importante, pero cuando trazas de verdad todo un plan para que de aquí a 2 o 10 años resulte o me dé el resultado que yo esperaba para esa persona y generarle un daño, me parece que entonces sí habría que atenderse o buscar ayuda. Es que es un poco esto que estábamos diciendo, o sea, es como tomarte tú el veneno para que el otro se muera. Así o sea, también a veces la venganza es una forma de veneno. Sí. Y entonces te consume. Te pasas 2 años consumiéndote, como dices tú, para entonces llevarla a cabo. Ahora, en cuanto a lo de la infidelidad, yo creo que ese es otro tema, ¿eh? O sea, cuando se trata de infidelidad y de que entonces yo te fui infiel porque tú me fuiste infiel, y ahí hay un juego que no sé si tiene como que ver con la venganza, son muchos puntos, como ¿no? que son diferentes puntos, como que a veces ese tipo de juegos hasta ponen a las parejas en equidad, de pues los dos nos pusimos el cuerno, Nos ahora dañamos. ¿qué hacemos con los dos nos perdonamos o los dos nos separamos? Es muy difícil. O sea, creo que también toma otros matices. Es una relación de codependencia. Sí, donde estamos ubicados los dos, tal vez sin decirlo, pero jugamos a esta rueda de la fortuna donde, bueno, ahora yo te la hago, después tú me la pagas. Exacto. Y así está girando y aparentemente es un desarrollo, no sé si sano se piense, pero muchas personas caemos justamente en ese tipo de relaciones, codependientes, donde entonces nos vamos haciendo uno y luego el otro. Sí. Fíjense esto, Azucena Mercado nos dice, mi esposo y yo somos muy diferentes físicamente, yo soy morena y él es güero. Su familia siempre me marca a cada oportunidad el color de mi piel. La verdad es que sí les tengo resentimiento ya que lo he acumulado durante 23 años. Wow. Híjole, qué duro, ¿no? 23 años. Es el saquito de piedritas 23 del que años hablabas. guardándolo. Mi suegra hace poco enfermó gravemente y me dio un placer enorme. La vida se lo cobró. Cada vez que la visito voy muy arreglada y me siento superior a ella. Fíjense. Pues mira, interesante, qué valiente en compartirlo, la verdad, porque creo que es estos sentimientos que normalmente no confesamos. Ahora, habría que pensar en realidad si esto sí le está dando una verdadera satisfacción o el resentimiento todavía queda allí y no se ha trabajado correctamente. Perdón, nada más para cerrar esta llamada, este comentario, yo lo que me quedé reflexionando es ¿por qué permitimos que el resentimiento permanezca ahí tantos años? O sea, ¿por qué no nos armamos de valor y decimos, oye, no me gusta, no me parece que me digas esto, me lastima, y ponemos un freno? Lo hemos platicado en otras ocasiones respecto a la familia política pero ¿qué nos frena a poder decirle, oye, no, y no te lo permito y no me gusta? Claro, ¿no? ¿Qué está pasando o sea, 23 años, imagínate guardándote el enojo de que te hacen menos por el color de tu piel, o sea, sí se me hace durísimo. No sé qué opinen ustedes, pero ¿qué tan positivo será proyectar ciertas ideas a futuro? Es decir, si yo coloco entonces parte de mi felicidad o de esta venganza en eso que le ocurre a la señora y que le provoca un daño, pensemos entonces cuando fallezca y entonces cómo nos vamos a sentir. ¿Eso nos llenará de orgullo o por el contrario nos entristecerá? Porque entonces nos demostrará todo lo que perdimos, que pudimos haber ganado en convivencia en lugar de hablar como bien dice Sandy, yo creo ¿no? que O sea, solo se 23 vive años hoy, de dolor. además, no podemos estar en el futuro ni en el pasado. Vamos a un corte. No quieres soltar la rabia ni los recuerdos dolorosos. Los acumulas en tus músculos en forma de contracciones que te dan la sensación de existir. Si los relajas, al desaparecer tu solicitud de ser amado, tus angustias de abandono o tus rencores, te sientes desaparecer. ¿Crees, niño triste, que el sufrimiento es tu identidad? Alejandro Jodorowsky, escritor y director de cine chileno. Si ya nos encontramos viviendo con resentimiento, la forma de liberarnos será la aceptación de lo ocurrido y el respeto a cómo es la persona con la que hemos vivido la situación dolorosa. Tras este trabajo de aceptación y respeto, solo nos quedaría decidir qué relación mantendremos con esa persona,
ya que respetar no significa compartir su forma de hacer las cosas y por tanto no tenemos que volver a vivir una situación similar a la vivida. Sentiremos la liberación del sufrimiento y la descarga de un peso innecesario que nos permitirá vivir el presente de una forma más feliz. Pues sí, y me parece que es el camino lógico que todas y todos buscamos. Sin embargo, qué difícil es de entrada primero reconocerlo, luego aceptarlo y trabajarlo. La verdad es que es complicado, pero el hecho es que sí se puede hacer y hay personas que lo logran. Incluso hay una frase de John Lennon que dice, yo realmente tenía un resentimiento no, a ver, lo voy a leer textual porque ya me lo había aprendido, pero mi mala memoria me traicionó. Yo realmente tenía un resentimiento que todavía sale de vez en cuando. Entonces, bueno, eso me lleva a pensar que lo que también otras veces se ha dicho aquí, no podemos olvidar, sobre todo cuando algo nos hizo daño, evidentemente no lo vamos a olvidar y está bien, es un mecanismo de defensa que nos recuerda, ten cuidado porque te puede volver a ocurrir lo mismo. Tal vez no con la misma persona, pero sí con otra. Entonces se convierte en algo familiar que nos alerta y eso está muy bien. Lo que no puede ser es que lo estemos recordando toda la vida y además sí voy a decir algo que no hemos mencionado tal vez durante el programa. Esta actitud o esta conducta es autoagresión. Claro. Porque no estamos logrando nada con eso. No nos va a llevar a un buen camino ni a una mejor relación con la persona que tuve este altercado. Y sí nos está todo el tiempo recordando el dolor. Pero además el cuerpo es tan poderoso, o la mente es tan poderosa, que se siente en el mismo lugar del cuerpo. Este vacío lo han explicado en distintas zonas, pero como así lo sentiste, lo vas a llevar ahí años. Decía yo en un principio, hay ciertas personas que incluso por esta falta de amor, esta baja autoestima, prefieren vivir con rencor a vivir sin emociones durante la vida. Es triste, pero sí ocurre, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, bueno, yo creo que una forma de sentir es el resentimiento, pero creo que lo que acabas de decir tienes muchísima razón, o sea, es hacerte daño a ti mismo, porque aunque parecería que no nos hacemos daño con los pensamientos, la verdad es que sí, o sea, desde ahí te paras para todo, ya no confías en nadie, la vida de repente se vuelve gris para ti, cualquier persona que te recuerde a esa otra persona o una situación similar, para ti va a ser doloroso. La persona que te provocó ese dolor o ese resentimiento o por la que sientes ese resentimiento, pues cada vez que se te presente por cualquier circunstancia va a volver a nacer. Y a veces puede ser alguien de tu familia, a veces puede ser alguien de tu trabajo, en fin, alguien con quien te tienes que topar. A veces te puedes separar y también esa es una de las maneras en las que puedes resolver el resentimiento. Claro. Que dices, ¿sabes qué? Una de las maneras es poner distancia. O sea, yo voy a poner distancia porque, como dice John Lennon, o sea, sí me voy a acordar muchas veces, que aparte tiene razón, porque el acordarme de vez en cuando me ayuda a que no me vuelva a suceder. Así es. O sea, si yo lo olvidara, como muchas veces queremos, pues volvería a caer y volvería a caer. Si aún así volvemos a caer una y otra vez en algunas circunstancias similares. Pero es acordarte de vez en cuando, como decías, como en un estado de alerta, que es distinto a que yo estoy tan aferrado a algo que me está lastimando, que me está doliendo, pero no lo suelto y no lo suelto, difícilmente voy a poder tomar otra cosa, ¿no? Claro. O sea, bueno, hay que soltar primero. Pues precisamente esa es la pregunta. ¿Cuál es entonces la forma de liberarnos del resentimiento? Aquí las respuestas claves. Perdonar. Hablándolo, ¿no? A veces hasta llorando, ¿no? Dialogar con las personas que tenemos ese resentimiento y otorgar el perdón, como también nosotros nos debemos de perdonar a nosotros mismos. Volver a sentir es realmente estar atorado en el tiempo. Es necesario dejar fluir a modo de liberar esas cargas. O ir también con un psicólogo para poder sacar todo ese sentimiento, explayarme. La solución es hablar y sacar todo lo que lleva uno dentro, porque hace mucho daño el guardarse tanto odio, tanto rencor. El diálogo honesto, creo yo. Yo sé que el resentimiento se genera por causas de quizá malentendidos o situaciones en las que, como te digo, no estamos conformes. Entonces el diálogo creo que es la mejor forma para aliviar el resentimiento. Bueno, pues muchas gracias a quienes respondieron a este sondeo y me deja pensando sus respuestas en algo que tal vez pueda ser polémico. Esta frase de que el tiempo es sabio
y todo lo perdona, o tiempo Todo al lo tiempo, cura, ¿no? todo lo cura, yo no estaría forzosamente tan de acuerdo. Entiendo hacia dónde va, pero el tiempo por sí solo no nos va a curar, no nos va a sanar, no es algo mágico que entonces vaya a acabar con esta tristeza y resentimiento. Creo que es el trabajo constante de esa persona que ya identificó que tiene un resentimiento, que vive con él y que esa persona se lo provoca y se lo sigue generando. Es que aparte el tiempo no existe, ¿no? Exacto, El tiempo como que es una parte de, porque en el tiempo se va sumando experiencia. Entonces, tal vez sí, si yo me proyecto de hoy a un año, en este año puedo tener en ese tiempo la oportunidad de trabajar, de asimilar, de dialogar, como decían, de recurrir a otras técnicas, como nos dice aquí una llamada, que el dolor lo ha mitigado con música, con baile, trata de ser feliz, pero aún cuando se acuerda llora. Entonces sí creo que en este sentido el tiempo nos va llenando de otras experiencias que pueden ir cambiando o modificando la intensidad del dolor, y aparte pero sí no por sí solo, como bien decías. Sí, pero aparte sí sucede, o sea, es cierto que tienes que vivirlo, un poco lo que ya habíamos dicho, lo repetimos, lo de vivir el duelo, ¿no? Y entonces atreverte a vivirlo. Y a veces nos cuesta trabajo creer que conforme vaya pasando el tiempo o vayan pasando los días, eso va a disminuir. Al principio nos pasa que dices, es que voy a llorar siempre. O sea, voy a llorar para siempre. Y sí lo pensamos, y a veces lo decimos, y a veces las personas en el entorno dicen, estoy muy preocupada porque Cristina no deja de llorar, no va a dejar de llorar nunca, ¿no? Y hay quien se esfuerza mucho. Y sí, y entonces dices, no, a ver, espérame, eso es el primer día, el segundo lloraré 2 gotas menos, y el tercero ya serán 4, y el quinto ya será 1 hora menos. O sea, sí es cierto que va pasando el tiempo, y esto va cambiando en la medida en la que yo me voy permitiendo vivirlo. Y además, en eso que tú estás diciendo acerca del llanto, por ejemplo, hay que tomar muy en cuenta lo que le decía a mi abuela a mi mamá. Guarda tus lágrimas para cuando yo me muera. Para cuando valga la pena no usarlo. vaya a ser que te quedes sin lágrimas, por favor, no, porque eso es rencor. No, eso luego se acumula por y es supuesto que como no. una bomba de tiempo, como decíamos hace ratito. Es que aparte uno de los especialistas hace unos días nos dijo algo muy interesante. O sea, recibimos por muchos canales y solo sacamos por uno. Exacto. Entonces el dolor es importante sacarlo y el llanto es importante. Bueno, hacemos una pausa y regresamos. Quédense con nosotros. El resentimiento o el rencor no perjudican a la persona contra quien usted mantenga estos sentimientos, pero cada día y cada noche de su vida lo están carcomiendo a usted. Norman Vincent Peale, creador de la teoría del pensamiento positivo. Perdonar significa mucho más que el simple hecho de decir, te perdono. Mucho más que retomar una relación perdida y más incluso que olvidar el acto que nos causó dolor en un momento de nuestra vida. Cuando perdonamos de verdad a alguien, hacemos las paces con nuestro propio ego y nos sentimos en un estado de plenitud, calma y libertad, pues el resentimiento se ha esfumado para siempre. Llegar a perdonar de forma sincera a quien nos hizo daño es uno de los actos más difíciles de llevar a cabo. Requiere de una gran fortaleza emocional y valentía que no muchos poseemos, pero que podemos trabajar. Fíjense qué importante, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el perdón. O sea, perdonar significa mucho más que solo decirte perdón. Exacto. ¿no? Es que eso es lo más fácil, hablarlo, decirlo. Decían en los sondeos hace ratito, ¿de qué manera puedes perdonar o de qué manera puedes no desear vengarse? O como que las palabras siento yo que es lo más fácil. Y la verdad es que ya poniéndolo en la práctica no es tan sencillo, sin embargo sí se puede. Claro. O sea, requiere un trabajo, una introspección, una paciencia, un análisis que toma un tiempo. Por eso sí es importante el tiempo, que también hablábamos hace ratito del tiempo, pero de palabra pues es el principio. Puede ser que si tú verbalizas algo, es una de las vías de estas de salida, el verbalizar las cosas. Pero si no lo sientes, si no trabajas en todo el aspecto interior, difícilmente hablarlo va a dar un resultado. Oye, y a propósito de cuestiones de palabra, de semántica tal vez, ¿qué es lo correcto?
¿pedir perdón u ofrecer disculpas? Ay. Cuando tú pides perdón, lo correcto es lo segundo, Oscarín, porque cuando tú pides perdón a otra persona le estás diciendo, a ver, dame el perdón, ¿no? O sea, tú pídeme el perdón tú. En cambio, cuando tú ofreces la disculpa, o sea, tú estás ofreciendo, le estás diciendo a alguien, siento mucho lo que pasó y... Claro, porque no depende de la otra persona si te va o no a otorgar. Y lo pregunto porque nos coloca además en una postura muy distinta. Muy distinta. Claro. Si tú pides el perdón, es decir, lo estás exigiendo, creo que no hay un trabajo humilde, ¿no? Aparte, si yo te ofendí, no te puedo decir, oye, te pido perdón, como que te estoy pidiendo que tú me pidas perdón a mí, no, pues yo te ofrezco una disculpa. Exacto. Oigan, pero bueno, vamos a el siguiente sondeo después de esta filosofía que nos aventamos con el Oscarito. ¿El perdón es la solución para no sentir resentimiento? Vamos a ver qué nos dijeron las personas. Así es, el perdón es la mejor solución para el resentimiento. Depende de lo que me haya hecho la otra persona. Sí, esa es la solución al resentimiento, al odio. Y se vive con tranquilidad, con paz, con armonía, que es lo mejor. El perdón es difícil de alcanzar porque pues todos somos humanos y asimilar situaciones así, sentimientos tan fuertes no es fácil, pero el perdón creo que es la manera más humilde de alivianar el resentimiento. Definitivamente. El perdón es un sentimiento que sana todas las heridas, pero hay que tener mucha capacidad para poder perdonar. Sí, hay que trabajar muchísimo para poder perdonar y una vez que estás sintiendo el resentimiento, primero hay que trabajar en el resentimiento para después poder perdonar. Acompáñame a escuchar la siguiente frase. Perdonar es no odiar, es extinguir el rencor y los deseos de venganza. Es negarse a que el resentimiento siga echando raíces y no haga daño. Perdonar es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos y a los demás, abriendo el camino de la comunicación y la transparencia. Perdonar es liberarse y crear bienestar para uno mismo y para quienes nos rodean. Walter Rizzo, escritor italiano. Me encantan estas frases de Walter Rizzo, pero ya habíamos dicho que no es escritor italiano. ¿Te acuerdas? Sí, no. Es chileno, ¿no? O argentino. Bueno, es sudamericano, pero no es italiano Walter Rizzo. Pero sí es importantísimo esto que nos dice él, ¿no? Lo del perdón. O sea, el perdón es un regalo que yo me doy. Y es un regalo que al dármelo, también se lo doy a los demás. Sí, exactamente. Porque en el momento en el que yo puedo liberarme de esta carga tan espantosa de estar sintiendo el rencor y el enojo y de estar sintiendo el resentimiento y las ganas de venganza, que a mí me hace ser como oscura y negra y estar todo el tiempo en esta situación de rencor, de repente la luz llega a mi vida y entonces yo también ilumino a los de mi entorno. Eso es bien importante entenderlo. ¿Sabes qué? Que no hay nada como sentir paz en el alma. O sea, eso el otro día lo platicaba con mi esposo y me dice, es que te quedas profundamente dormida. Le digo, bueno, obvio estoy exhausta entre semana, pero de veras no hay nada como tener esta conciencia tranquila, estar en paz con tu alma. Estos días en donde dices, qué rico descansé porque no tienes preocupaciones más que las cotidianas, pero estas que te corroen el alma, esas cuando las logras apagar y callar, silenciar estos dolores, estas preocupaciones tan profundas, de verdad es un descanso maravilloso. Oigan, hay una película, perdón, Sandy, ¿te acuerdas una película donde a una mujer le matan a su hija? Y entonces, como no hay justicia para la persona que lo mató, ella lo atrapa y lo encierra durante años en la parte de atrás de su casa. Y claro, tú a ella, hay una española y hay una americana, ¿no? De la película, creo que se llama algo de tus ojos. Abre tus ojos. Ajá, algo así. Y ojos bien abiertos. No. Ojos bien, algo así, ¿no? Porque algo ese es de tus Kubrick. ojos. No, abre los ojos, abre los ojos, sí. Y entonces tú vas viendo en el transcurso de la película cómo ella se va acabando y no entiendes bien qué está pasando y por qué se está acabando, pero ella se está acabando porque mantiene al asesino encerrado. Sí, porque lo alimenta, literalmente. Lo alimenta todos los días,
para mantenerlo vivo y no quiere que se muera para que sufra, pero ella también está sufriendo claro, para todos tener el los control días. de la situación. Y miren, yo hablando de esta parte de que no es tan fácil como decirlo y verbalizarlo, sino que se tiene que trabajar mucho más a profundidad, me quedé reflexionando sobre una llamada de Alma Manrique que dice, no es fácil no cargar con resentimientos cuando es la misma familia quien te hace daño. Lo único que yo les pido es que me pidan perdón y todo se soluciona. Aquí realmente... ¿Crees, Alma, que se solucionaría si te piden perdón? No necesariamente, porque hay veces que el otro puede estar realmente arrepentido, pero si yo no hago mi trabajo, lo que me corresponde, mi parte personal, no se va a solucionar nada. Y es que aparte, lo que es bien interesante de eso que nos comenta Sandy, que sí es ciertísimo, o sea, puede haber una nueva relación cuando son dos personas que hacen la reflexión. O sea, si las dos personas lo trabajan y lo reflexionan, entonces tú puedes volver a tener una relación. Pero a veces tú estás pidiéndole un perdón a alguien que no ha trabajado nada. Claro, y que no siente que te debe nada, ni que te ha ofendido en nada. Así es. Entonces, no importa si te pide perdón, de todas maneras no lo va a sentir y no va a cambiar. Sí, es un ejercicio que no tiene en realidad ningún sentido. Se te puede ir la vida esperando que el otro cambie o que el otro te diga, cuando la verdad es que la única posibilidad que existe es que yo lo haga, que yo dé y a veces paso. alejarse. Y a propósito de lo que decíamos de Walter Rizzo, es que sí nace en Nápoles, Italia, pero pasa gran parte de su vida en Argentina. De hecho, desde los estudios de bachillerato, entonces él... Entonces sí es italiano. Es italiano. Fue mío error. Es napolitano. Es napolitano. Pues aparte de donde napolitano. sea, es maravilloso lo que dice. Sí, exacto, que eso es lo más importante. Exactamente. No le guardamos ningún Oigan, pues rencor. rapidísimo, otra llamada a mi tocaya Sandra Vázquez dice, cuando se perdona se hace completamente para que se limpie el alma y los sentimientos y los ojos vuelven a ver con amor. Sí es cierto, cambia hasta la salud, la actitud en la que ves a los demás, la actitud ante la vida. Es delicioso soltar. Claro, es un poco lo que decíamos, el amor lo arregla todo. Y buen fin de semana. Ya se acabó. Nos dejamos con mucho Hasta amor. pronto. Sí.